Hola, soy Maribel Luna, tu abogada de confianza, y hoy os quiero hablar de las nuevas medidas que se han tomado en torno al tema de los arrendamientos. Estamos a 1 de abril de 2020 y os voy a hablar del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo. Medidas que se han adoptado, que se han tomado, entre otras, porque son muchas. Ya os digo que me voy a centrar en el tema del arrendamiento sobre este tema. Respecto de la suspensión de procedimientos de desahucio. Bueno, pues para que la suspensión se pueda aplicar ha de tratarse de familias vulnerables, es decir, sin alternativa habitacional, que no tengan dónde ir si les echan de su vivienda. Por tanto, lo que tenemos que definir claramente es quién se encuentra en estas circunstancias. El Real Decreto ha establecido los criterios para ello, ya nos dice claramente quién está en situación de vulnerabilidad económica, y los requisitos que establece para que te puedan aplicar esta condición son los siguientes. Por un lado, que el inquilino pase a estar en situación de desempleo, estar afectado por un ERTE o que haya reducido su jornada por motivos de cuidado. En segundo lugar, no alcanzar en el conjunto de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, 3 veces el IPREN, es decir, la cantidad de 1.613,52 euros, que seguro que ya la habéis escuchado en muchos medios y en prensa lo habéis visto. En tercer lugar, que el importe del alquiler, más los gastos y suministros básicos, es decir, el agua, la luz, etcétera, todo esto, el gas, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que tienen en conjunto todos los miembros de la unidad familiar. También se puede dar el caso, que os estaréis preguntando, que sea el arrendador, es decir, el dueño de la vivienda, quien se encuentre en esa situación de vulnerabilidad. Bueno, pues en estos casos el dueño de la vivienda tendrá que acreditarlo ante el juzgado para que se dé traslado a los servicios sociales para su consideración del plazo de suspensión extraordinaria y la definición de medidas de protección social que se vayan a adoptar. Pues verdaderamente, por más que lo leo, no puedo entender que esto quede en manos de los servicios sociales y no sea el juzgado quien decida. Pero vaya, que a estas alturas de la película igual soy yo la que no termina de entender las cosas, pero es lo que pone el Real Decreto. Otro tema que también trata el Real Decreto en relación con los arrendamientos es el de la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda habitual, porque quiero dejar muy claro que lo que estamos hablando siempre es de arrendamiento de vivienda habitual. Bueno, pues para todos aquellos que su contrato cumpla dentro del periodo de 1 de abril de 2020, es decir, desde la entrada en vigor de este Real Decreto que estamos hablando, hasta el día en que hayan transcurrido 2 meses desde la finalización del estado de alarma o finalice la prórroga obligatoria o periodo de prórroga tácita, el arrendatario tendrá que solicitar a su arrendador una prórroga extraordinaria del plazo del contrato por un periodo máximo de 6 meses, durante los cuales se van a seguir manteniendo las mismas condiciones que estaban en el contrato que firmaron en su día. Y esta prórroga debe de aceptarse por el arrendador, salvo que entre las partes hayan fijado otros términos diferentes. Es decir, el arrendador no se puede negar a la prórroga de este contrato. ¿Entendido? Bueno, otro tema importante es el de la moratoria de la renta del alquiler, que esto os interesa a todos los que estáis en alquiler. Bueno, aquí hay que distinguir 2 tipos de arrendamiento. Por un lado, los que tengáis alquilada una vivienda a grandes tenedores y empresas, o los que vuestro arrendador no tenga más de 10 viviendas urbanas en alquiler. Estos 2 grupos es importante que los diferenciéis, sepáis quién es vuestro arrendador. Vamos con el primer caso, es decir, el de los grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda. En este caso, el arrendador os tiene que comunicar de forma expresa, en el plazo máximo de 7 días laborables, una decisión entre estas 2 opciones que os voy a comentar. Por un lado, puede elegir entre la reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes, si este estado de alarma fuera insuficiente por la situación de vulnerabilidad provocada, con un máximo de 4 meses. No puede ir más allá de los 4 meses esa reducción del 50%. O la otra decisión por la que puede optar vuestro arrendador es con una moratoria del pago de la renta
que se va a aplicar de manera automática. Claro, y la pregunta que nos surge es ¿cómo funciona esta opción? Bueno, en este caso, esta renta se aplazará a partir del momento en el que se supere el estado de alarma o a partir de la finalización de esos 4 meses que os estaba comentando antes, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos 3 años y, claro, siempre dentro del plazo en el que el contrato continúe en vigencia o cualquiera de sus prórrogas. Vamos con el otro caso, el otro grupo que os decía, cuando el arrendador no es un gran tenedor, es decir, no es un fondo buitre que lo estamos escuchando continuamente. Bueno, pues en este caso, cuando son pequeños propietarios, en el caso del arrendatario o el arrendatario, lo que podrá hacer es solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta a su arrendador, siempre que no lo hayan acordado de mutuo acuerdo antes. Incluso han podido llegar a la condonación de la renta, que de hecho ya está pasando, que se ponen entre ellos de acuerdo y acuerdan, bueno, llegan al punto que entienden que es más ventajoso para las dos partes. Bueno, pues si no hay esto, una vez que se ha hecho esa solicitud por parte al arrendador, este tiene un plazo de 7 días laborables, igual que hablábamos para el otro caso, para comunicar las condiciones que ofrece de aplazamiento, fraccionamiento, condonación o lo que crea conveniente a su arrendatario. Si no se llega a un acuerdo con el arrendatario, entonces el arrendatario lo único que le va a quedar es la opción de acogerse al programa de ayudas que se ha aprobado también en el Real Decreto para minimizar la situación de vulnerabilidad económica. Se han establecido en este sentido, por un lado, líneas de microcrédito bancario avaladas por el Gobierno y, por otra parte, se ha establecido una ayuda directa de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta de vuestro alquiler o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el banco para el pago de la renta de la vivienda habitual. No se especifica mucho más cómo se va a dar esta ayuda directa, pero sí nos dice que serán las comunidades autónomas quienes gestionen y atiendan este tipo de solicitudes. Bueno, esto es parte de lo que contiene este Real Decreto. Habla de más cosas, pero bueno, me he querido centrar en el tema del arrendamiento. Espero que os haya quedado claro y, sobre todo, tener en cuenta el periodo en el que se dice, porque mañana igual puede haber otra normativa que cambie algo. Estamos hablando a 1 de abril. Gracias a todos.